Hola, muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión informativa en el marco de la preparación para nuestra convocatoria del 2025. Esta noche tenemos una sesión muy importante como todos los otros temas sobre los que hemos conversado y este en particular es importante porque aquí vamos a hablar del dominio de una segunda lengua. Generalmente esta segunda lengua es inglés, por eso vamos a concentrar esta sesión hablando sobre cómo mejorar el inglés, particularmente del examen TOEFL, que sabemos que es el que más toman los estudiantes cuando van a realizar sus estudios. Igual nuestro invitado va a mencionar algunas cosas del IELTS, entonces no crean que los que necesitan IELTS los vamos a excluir. Y el invitado de esta noche es un amigo de la casa, es Jair Ayala, quien maneja todo lo relacionado con este examen y además en la sesión de hoy les trae muy buenas noticias porque como yo le digo, tenemos nuestra oportunidad para que ustedes se puedan beneficiar de un descuento sobre el cual él les va a conversar en su examen. Entonces, Jair, nuevamente bienvenido, nos alegra tenerte otro año más en estas sesiones informativas porque además son súper productivas y muy exitosas por todos los tips que nos das. Entonces, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias, al contrario, muchas gracias nuevamente por invitarme. Cada vez que ustedes me inviten, yo diré que sí. Y pues bueno, hoy voy a hablar en general de por qué, alguna cuestión más teórica que práctica, para que entendamos de pronto algunas taras que nos hemos creado y creído respecto del aprendizaje del inglés. Entonces les voy a dar unas pautas, unas claves para que entendamos mejor y nos sintamos menos frustrados sobre el aprendizaje. Y pues puntualmente sobre el aprendizaje de inglés. Al final les compartiré unas informaciones sobre cómo y en dónde aprender inglés. Y pues cerraremos obviamente con la información importante que tiene que ver con el examen de TOEFL. De entrada, por favor, tomen nota de mi correo electrónico. Es importante para que podamos tener acceso a esta información. Les voy a compartir la agenda de esta noche. Tengo 6 puntos. El primero tiene que ver con English Learning as a Foreign Language. La presentación va a estar en inglés, pero toda la presentación oral va a estar en español. Entonces, quiero, como les decía, darles alguna información muy importante para que entendamos algunas diferencias teóricas que tienen un impacto alto en la práctica, especialmente del aprendizaje. Entonces, el primer punto es aprendizaje del inglés como lengua extranjera. El segundo punto de la desmitificación del aprendizaje de lenguas. El tercero tiene que ver con el aprendizaje de lenguas y sus realidades. ¿Por qué es importante aprender inglés? Las razones para las cuales nosotros pues deberíamos aprender inglés. Y último, pues voy a compartir con ustedes 4 sitios en donde podríamos estudiar inglés, sitios en la red. Entonces, para iniciar, voy a compartir un video que dura 2 minutos. Em, si tienen alguna pregunta sobre el video justo después, por favor, vamos a comentar de él.
entonces, ahora sí continuamos con nuestra presentación. Bueno, que entendimos la diferencia. Es una presentación muy cortica que me gustaría que si de pronto tienen la posibilidad de responder, interactuar en el chat o abrir su micrófono, les recomendaría si entendieron la diferencia entre acquisition and learning. Am, este es una de las claves que nosotros necesitamos tener muy claro en nuestro proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera para aquellos que, yo digo coloquialmente, aprendimos el inglés sentados en un salón de clase y no es nuestra primera lengua y como lo decía el video allí, no es la lengua en muchos casos de nuestro entorno natural, nuestro entorno más cercano con nuestra familia. Entonces, es muy importante tener la diferencia entre aprendizaje y adquisición de una lengua. En Colombia, el inglés se aprende como una lengua extranjera. Bueno, entonces, como les decía, el video muy corto, pero muy preciso, tiene que ver con estos mitos que hay respecto del aprendizaje y la adquisición y que muy fácilmente los confunden en muchas ocasiones a propósito para, con propósitos de mercadeo. Entonces, el primer mito que quiero que nosotros eh, borremos es que el, en inglés se dice el native speakerism, el, el, el hablar como un nativo. Esto únicamente es posible en los procesos de adquisición de una lengua. ¿Esto por qué lo quiero traer a colación? Porque es muy difícil que una persona en las condiciones geopolíticas de Colombia pueda hablar el inglés como si fuera su primera lengua o si fuera un hablante nativo del inglés. Entonces, muchas veces se espera que nosotros hablemos como los hablantes nativos del inglés, cuya primera lengua, y muchas veces es la única, es el inglés. Entonces, para que seamos conscientes de que siempre vamos a tener un acento cuando hablamos en inglés, en nuestro caso, podemos tener muchos características dependiendo de dónde estamos ubicados eh, geográficamente en el país. Entonces, podemos escuchar personas que hablan inglés con acento paisa, con acento costeño, con acento rolo, con acento pastuso, con acento porque hablamos inglés como una lengua extranjera. Entonces, el mito de hablar inglés como un hablante nativo monolingüe es eso, es un mito, es prácticamente imposible para nosotros en el contexto en el que estamos que podamos hablar con esas características. El segundo mito es la diferencia una vez más entre adquisición de una segunda lengua y el aprendizaje de una lengua extranjera. Una vez más, en Colombia el inglés es la lengua extranjera y para adquirir ese inglés como una segunda lengua, como lo veíamos en el video y como ya lo he enfatizado, se debe contar con una contextualización muy cercana que permita desarrollar la competencia lingüística inconscientemente. ¿Qué es lo que nos sucedió con el español? Nosotros hablamos español, pero no entendemos sus normas gramaticales. Siempre en clases yo pregunto, ¿por qué en español utilizamos la P, la M antes de la P y de la B? Y pues nosotros la usamos, siempre colocamos Colombia, compartir, y nos suena natural, normal hacerlo, pero no sabemos por qué esa regla existe. Entonces, de la misma forma, es muy importante que nosotros sepamos que adquirimos el español y aprendemos el inglés. Y para poder adquirir el inglés en nuestro contexto, deberíamos tener un proceso de inmersión, es decir, el contexto natural en donde veamos y vivamos
el inglés. Sería posible. El tercer mito es que todas las personas que hablamos un idioma lo podemos enseñar. Em, Esto es falso porque del mismo ejemplo que yo acabo de mencionar sobre nosotros como hablantes del español, como hispanohablantes, no lo podemos enseñar, primero porque eh, no tenemos como las herramientas pedagógicas para hacerlo, por una parte, y dos, porque no conocemos cómo funciona la lengua. Esto lo enfatizamos con el ánimo de informar que no todas las personas que hablamos un idioma lo podemos enseñar. Esto también, pues, para hacer eco a la falsa creencia, al mito, que los profesores extranjeros son mejores profesores de inglés que los profesores que saben de pedagogía y que saben cómo funciona el inglés en este caso. Es de la misma forma como yo lo hacía referencia anteriormente. Si nos preguntan a nosotros sobre cuál es el pasado de un verbo en el pasado participio, no mentira, en español se llaman incluso diferente, el pluscuamperfecto. Nosotros no sabemos, lo único que sabemos es usar el lenguaje. Entonces, este es el tercer mito que no deberíamos perpetuar. El cuarto, se puede compartamentalizar los idiomas. No, esto no es posible. Cuando le dicen a uno, piense en inglés, piense en francés, piense en español. No, acabamos de ver en el video en dónde se generan los idiomas y en estas dos áreas no está compartamentalizado cada uno de los idiomas que nosotros estemos aprendiendo o sepamos. Todos los idiomas están allí, juntos, mezclados. De hecho, si hacemos memoria, cuando estábamos en el colegio nos enseñaron la diferencia, o mejor, sí, entre el significado y el significante. Entonces, en el cerebro, lo único que tenemos son significantes. Entonces, pues es muy importante considerar, saber que no podemos perpetuar esa falsa creencia de que cuando voy a hablar en inglés tengo que pensar en inglés, porque esto no es posible hacerlo. No podemos pensar en rolo, pensemos en paisa, pensemos en costeño. No lo podemos hacer porque pues simplemente no estamos, no tenemos en el cerebro divididos, comportamentalizados cada una de de los idiomas que hablamos o que estamos hablando. El número 5, lo que dicen en español, loro viejo no aprende a hablar. No, todos tenemos la posibilidad de desarrollar habilidades comunicativas en todas las lenguas. Lo único que necesitamos, pues, es una buena metodología de aprendizaje y de enseñanza que responda a los estilos de aprendizaje que yo tenga. Y pues de allí va a partir el éxito de mi proceso de aprendizaje, en este caso del inglés como lengua extranjera. El número 6, no todos, lo acabo de mencionar de alguna forma, todos aprendemos de una forma diferente. Entonces, deberíamos efectivamente tener unos procesos de aprendizaje diferentes. Entonces, es muy importante que encontremos cómo aprendemos mejor. Y para esto hay varias páginas en Internet que nos ayudan a encontrar cuál es nuestro estilo de aprendizaje de lenguas em, que más resalta, que más sobresale. Y el séptimo, aprender inglés es fácil y rápido. Y mucha gente dice que hasta económico. Em, yo llevo más de la mitad de mi vida aprendiendo inglés. Estoy a punto de terminar mi doctorado en educación con énfasis en enseñanza del inglés y todavía me considero que estoy en proceso de aprendizaje. Entonces, no es no es sencillo, pero bueno, pues también algo muy importante de saber, es más fácil aprender inglés que no aprender español. Entonces somos afortunados que nuestra primera lengua, nuestra lengua materna, la lengua que adquirimos sea el español y que nos queden más fáciles las de aprender las otras lenguas. Listo. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta hasta acá. Si quieren las pueden escribir ahí. Más adelante las respondemos. Bueno, ahora
En contraste con estos mitos, les voy a compartir las realidades. Debemos tener claro qué es lo que queremos aprender con el idioma. Mucha gente tampoco tiene claro qué es ser bilingüe. Entonces, a mí me han preguntado palabras que ni siquiera conozco en español, que no sé el significado. Entonces, a pesar de que yo hago deporte y el deporte nacional es el fútbol, yo no sé cómo se dice un defensa, un delantero, un carrilero, todos estos términos técnicos, si se pueden llamar, no los conozco en inglés porque tampoco los manejo en español. De la misma forma, si me preguntan a mí sobre vocabulario de maquillaje, de cocina, no lo conozco en inglés porque tampoco lo conozco, lo manejo en español. ¿Esto a qué va? Debemos ser absolutamente conscientes de qué es lo que queremos aprender en inglés, para qué queremos ser competentes lingüísticamente en inglés. Y para esto, pues hay una rama de la enseñanza que se llama el inglés con propósitos específicos. Y es precisamente eso, no que sepamos de todo, ni que sepamos más tal vez inglés que en español, sino que sepamos y que podamos hablar de nuestra profesión, de nuestros intereses, de lo que realmente sabemos en nuestra primera lengua, que lo podamos hacer en inglés como lengua extranjera. Entonces es muy importante tener claro para qué quiero aprender inglés. Segundo, si quiero aprender inglés, esto, como todos los ejercicios intelectuales, requiere de una disciplina. Mm, y es muy importante la, la, la consistencia, la disciplina como tal, tener unos hábitos de estudio, tener unos grupos de estudio. Por eso es también importante pertenecer a estos clubes de lectura, clubes de conversación en inglés. Lo ideal es estar acompañado con gente que tenga de pronto unos intereses afines a los nuestros, y que también entienda que todos estamos en un proceso permanente de aprendizaje. Lo acabo de decir, la práctica hace al maestro. Esto no es un ejercicio ni rápido ni sencillo, y los resultados se van viendo a medida en la que nosotros estamos usando ese conocimiento que estamos apropiando, ese aprendizaje que estamos desarrollando. Aquí es muy importante relacionar este punto con el primero. Em, Nosotros nos frustramos cuando estamos aprendiendo inglés y nos vamos a ver una película sin subtítulos, o nos ponemos a escuchar música con unos ritmos, con unos tonos fuertes, o con un ritmo rápido, y no entendemos. De la misma forma tomamos el periódico y no entendemos. ¿Por qué? Porque hay que empezar a desarrollar unas habilidades, y es eso, es un proceso, y hay que desarrollar unas habilidades de comprensión. Y es como si hacemos ese mismo ejercicio con un niño en español y lo exponemos a un texto literario o científico, el que él no va a poder entender. De pronto va a poder leerlo, pero no comprenderlo. Y hay una gran diferencia entre leer y comprender. Entonces, la idea no es tener tampoco por niveles, esta es la literatura que voy a poder leer en este nivel, sino en ser consciente de que no voy a entender todos los textos de todos los temas desde el principio, sino que esto va a ser paulatino. Hago referencia a que el input, a que lo que yo lea, lo que yo escuche, sea significativo para mí. El tema tenga que ver con mis intereses. Entonces va a ser mucho más fácil que una persona que está relacionada con salones de belleza, con belleza y todo este tipo de temas, aprenda mucho más fácil y retenga la información de cómo se dicen todas estas, el vocabulario relacionado con maquillaje y todo este tipo de cosas. Y no para mí, que realmente pues no tiene ninguna, no es pertinente para mi profesión ni para mis intereses personales.
Entonces a eso hago referencia con una exposición a un input significativo. Y definitivamente, como todos los idiomas, se necesita una interacción social. Y aquí también es importante, una vez más, recalcar que estamos hablando del inglés como lengua extranjera. Entonces, nunca vamos a sonar igual que los otros. Incluso si estamos interactuando en un club de conversación entre colombianos, todos vamos a sonar muy diferente. Y si hay extranjeros cuya lengua tampoco es el inglés como lengua primera, como lengua materna, también van a tener diferentes acentos. Pues en los 70s y en los 80s se hablaba de inglés británico o inglés americano. Y pues ya hoy en día ya estamos obviamente hablando de otros conceptos que son mucho más globalizados. De hecho, David Grattel en 2007 habla él acuña el término de Global English, que es el inglés global que se habla en todo el mundo. Y es hacia allá, hacia donde deberíamos tratar de pensarnos como estos hablantes de inglés del mundo y no como hablantes de inglés como primera lengua, que no podríamos pensar en dónde, de qué acento entonces haríamos referencia a esa primera lengua. Un acento australiano, un acento surafricano, un acento de Estados Unidos, del sur, del norte, de Canadá, de Europa, todos y cada uno de ellos tienen unos acentos, tienen un acento muy diferente. Entonces, también asimismo nosotros debemos ser conscientes de que tenemos un acento y esto nos va a permitir identificarnos como, por lo menos, como bilingües. Entonces, la interacción social muchas veces a uno le genera cierta dificultad porque primero no tenemos de pronto el acento que se esperaría, no sé, tal vez está alguna creencia falsa, como lo decía anteriormente, o dos, de pronto no tenemos la fluidez que de pronto podemos también querer tener y pues no es muy fácil. Bueno. Seguido, entonces, les voy a compartir la información. Estos dos son también muy importantes. Cada quien aprende a su propio ritmo y si nos comparamos, pues obviamente vamos a decir, no, pero es que es mejor si yo me voy a una inmersión, es mejor si yo tengo este tipo de ejercicios. Todos tenemos unos ritmos totalmente diferentes y pues lo ideal es que nosotros mismos seamos quienes podamos como definir el avance que estamos teniendo en nuestro proceso. Y algo fundamental, todos aprendemos de diferente forma, lo ideal es que sepamos cómo aprendemos, qué es lo que mejor funciona para mí. Personalmente, yo me reconozco como una persona que aprende por lo que escucha. Entonces, yo no escribo mucho. em, pero sí escucho y trato de repetir muchísimo. Esa es la forma, ese es el estilo de aprendizaje que Jair tiene. Lo ideal sería que pues cada uno de nosotros supiera cómo aprende mejor y utilizara estrategias, técnicas y ejercicios que puedan promover y desarrollar el aprendizaje de acuerdo con esos mismos estilos de aprendizaje. Listo. Entonces ahora ya vamos como encaminándonos. ¿Por qué ahora sí? Bueno, ya sabemos la diferencia entre aprendizaje y adquisición. Ya sabemos qué es lo que deberíamos hacer para poder aprender. Y ahora, pues, ¿por qué es importante aprender inglés? Les voy a compartir algunas ideas que yo creo que todos las tenemos claras, pero también es importante recordarlas y entender que esto no es un fenómeno que está sucediendo únicamente en Colombia. Entonces, la primera es que efectivamente el número de países que está incluyendo en los currículos, en los sílabos, en el contenido de enseñanza en los colegios, en las universidades, es cada día más alto. Entonces, hace 20 años, cuando se empezó a hablar del Programa Nacional de Bilingüismo en el país, era un país pionero, pero pues ya obviamente este tipo de programas se ha extendido por toda Latinoamérica, sin olvidar que en el resto del mundo muchos países, más del 90% de los países están incluyendo las clases de contenido
en inglés. Se está promoviendo el aprendizaje del inglés desde edades muy tempranas, que es lo que hemos estado viendo en el país últimamente. Segundo, pues obviamente es una posibilidad adicional ser bilingües en inglés, en nuestro caso español e inglés. Es un valor agregado no solamente académicamente hablando, sino profesionalmente. Entonces, pues es innegable la ventaja que tiene hablar inglés desde la perspectiva académica para luego pasarla a la perspectiva profesional. Y pues de la misma forma, más del 75% de la información que encontramos en las redes sociales está en inglés y más del 75% de la información académica está publicada en inglés. De hecho, creo que todos nosotros, cuando vamos a leer un artículo académico, podemos darnos cuenta que está el resumen y el abstract. Y hoy en día también pues se está promoviendo el uso de otras lenguas, entonces afortunadamente también encontramos resúmenes, abstract y encontramos en dos o en tres idiomas más, en francés, en portugués. Entonces, académicamente hablando, también es una ventaja hablar inglés. Voy a compartir 10 razones con ustedes por las cuales nosotros pues sugerimos que es importante aprender o hablar inglés mejor. Entonces, definitivamente es el inglés. El inglés es el lenguaje global. Yo creo que todos aquellos que hemos tenido la posibilidad de ir a otros países, no necesariamente angloparlantes, nos hemos dado cuenta que la lengua franca, la lengua global es el inglés. Entonces, pues no solamente si estamos tratando de viajar o de eh, buscar algo, un documento académico, vamos a encontrar esta información en inglés. En los aeropuertos, de hecho, toda la información, por no decir toda la información, pero más del 75% de la información está en inglés. Y pues son traducciones que incluso nosotros hacemos como de nuestra lengua, primera lengua, al inglés. No es que se nos dé la traducción, sino que es al contrario. Nosotros estamos tratando de mostrarle al mundo lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos en inglés. La tercera. Claro, nosotros efectivamente, si estamos en las redes sociales, vamos a poder tener acceso a información a personas que van a estar interactuando en inglés. Em, sí, esto es algo que no podemos evitar, es algo que es algo real. eh, para movernos, para relacionarnos, lo hacemos de una forma mucho más ágil si lo hacemos en inglés como lengua global. Sí, una vez más, viajando, una vez es el mismo ejemplo, si vamos a Panamá, a Perú, aquí dentro de los mismos países de Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta que eh, mucha de la información está dada en inglés. Incluso hoy en día en los vuelos locales se da la información en las dos lenguas, en español y en inglés. Bueno, no es sorprendente saber que en la industria el idioma que se utiliza es el inglés. Entonces, pues, sin ir más lejos, en el petróleo, en las exportaciones, en la economía, todo habla de todo habla en el idioma inglés. La industria cinematográfica es básicamente en inglés. Si hablamos de Bollywood, ellos hacen sus películas en inglés y muchas, por no decir que todas las películas que se hacen en otros idiomas diferentes del inglés, se traducen al inglés. Y pues una vez más, haciendo eco a lo que decía anteriormente, creo que todos nosotros la universidad, en el colegio, nos hemos, como dicen los estudiantes, enfrentado a los documentos académicos en inglés. Si buscamos en las bases de datos, todas las bases de datos nos van a arrojar la información en inglés. Y una vez más, los resúmenes de los artículos que vamos a consultar están en inglés. Entonces, por no decir que toda
La gran mayoría de la información académica y científica está en inglés. Nosotros en Colombia, las revistas indexadas tienen publicaciones en inglés y las que están en español tienen los resúmenes en inglés también. Para hacer negocios, hace algunos años era muy interesante escuchar que mucha gente quería hacer negocios con la China. Entonces se pusieron a la tarea de aprender chino y también se dieron cuenta que hacer negocios con la China también se hacen en inglés. Hacer negocios con Europa se hacen en inglés. Y pues en la gran mayoría de los casos, los documentos oficiales para hacer negocios están también en inglés. Entonces, aquí haciendo eco a la información científica, la información académica, la información de los negocios, la información no de las redes sociales únicamente, sino la información que encontramos en la Internet está dada también en inglés. No sé si por el ejercicio académico o por curiosidad alguna vez hagan la búsqueda de una información en español y esa misma búsqueda la hacemos en inglés. Vamos a encontrar allí una fuente mucho más grande, más robusta de información en inglés que infortunadamente en español. Entonces, algo muy importante, a través del lenguaje, a través del inglés, podemos conocer culturas. Entonces, eh, volviendo al mismo ejemplo de las películas, afortunadamente una de las películas más recientes de Disney hablaba de Colombia y pues nosotros que podíamos escucharla y entenderla en español, lo hicimos, mientras que la idea fue mostrarle al mundo nuestra cultura a través del inglés. Entonces, no solamente a través del inglés vamos a conocer la cultura del inglés del que estamos aprendiendo, sino que también a través del inglés podemos mostrar nuestra propia cultura. Y pues finalmente, lo que tiene que ver con nosotros el día de hoy, eh, en Colombia, en Colombia hay clases de contenido que se hacen en inglés. Hay varias universidades que tienen programas diferentes del inglés, de enseñanza o aprendizaje, investigación del inglés, en inglés. Entonces hay clases de ingeniería, hay clases de mecánica, hay clases de ciencias, hay clases de lo que está a la tecnología de punta, las actualizaciones más recientes, toda esta información está en inglés. Y incluso en Colombia, que el inglés no es un lenguaje oficial, se habla académicamente en inglés. Entonces, el destino para ir a estudiar, sin importar cuál es la lengua oficial de ese país, siempre va a requerir un dominio académico del inglés. Entonces, creo que todos estamos aquí precisamente por eso. Quería simplemente como justificar, mostrarles todo el panorama de por qué, cómo, para qué aprender inglés. Y pues les quiero compartir estas páginas en internet para que las revisen. Además, obviamente, el uso de la inteligencia artificial hoy en día es otra herramienta muy, muy fuerte que nos puede ayudar a desarrollar unos procesos de aprendizaje del inglés como lengua extranjera que nos va a permitir tener acceso a estos sitios, a estas universidades, a estos sitios a los que queremos postularnos. Y pues yo desde el principio hasta este momento he hecho énfasis en que nosotros somos hablantes del inglés como lengua extranjera y como tal, entonces deberíamos ser evaluados. Los parámetros con los que se nos evalúe a nosotros se deben tener en cuenta que nosotros no adquirimos el inglés, que no lo hablamos como nuestra segunda lengua, que no es un ambiente natural en el que se usa el inglés, en donde nosotros vivimos, trabajamos y estudiamos,
sino que al contrario, el inglés para nosotros nos ha sido enseñado académicamente en prácticamente en un salón de clase. Entonces, con eso quiero dejarlos ahí y pues aquí ya abro el espacio para preguntas, dudas y comentarios. Y pues digamos que el cherry on the pie es informarles que el examen de TOEFL se llama Test of English as a Foreign Language. Es un examen de inglés como lengua extranjera. Y pues para todos los candidatos de Col Futuro que me escriban y me dicen, ay, mire, Jair, yo lo escuché en la charla que dio para Col Futuro, les vamos a dar el 10% de descuento en en el examen para que lo puedan presentar. Igual, si tienen alguna duda, si quieren que hagamos como un grupo para explicarles el ABC de qué es el examen TOEFL IBT, por favor me contactan y lo organizamos. Entonces quedo súper pendiente. Voy a compartirles una vez más mi correo electrónico para que aquellas personas que estén interesadas en recibir el 10% de descuento en el examen de TOEFL IBT, por favor me contacten y ya dejo de compartir. No, que me dijeron tiene 40 minutos. Miren, me demoré 40 minutos. Entonces ya les comparto mi correo para que por favor hagan uso de él y me contacten. Perfecto, Jair. Muchas gracias por todas estas enseñanzas y consejos. Te voy a leer algunas de las preguntas que están en el chat y también hacer un par de preguntas que son muy normales que nos hacen los estudiantes. Entonces, empecemos con lo que está en el chat. Angie dice, ¿cuál recomiendas más, el TOEFL o el IELTS para programas de maestría internacional? Ahí están viendo mi correo. Sí, Perfecto, listo. Entonces, em, yo siempre digo lo mismo, hoy no lo había dicho, yo soy un profesor. Yo, una de mis intereses investigativos es el assessment. Entonces, yo hice énfasis en la presentación de hoy sobre hablar inglés como lengua extranjera, que eso es lo que nosotros hacemos. Eh, Hay muchos exámenes que tienen otras rúbricas que son como los parámetros de evaluación que no corresponden precisamente a la población que somos nosotros. Eso por una parte. Por la otra, también lo mencionaba hoy, debemos ser muy conscientes de cuál es nuestro estilo de aprendizaje y de cómo las herramientas del examen juegan a favor nuestro y no en contra. Por ejemplo, estamos haciendo esta charla utilizando el computador, utilizando el internet, y yo me atrevo a preguntarles, no para que me respondan, sino para que lo piensen, ¿cuándo fue la última vez que tomamos nota, que tomamos que hicimos un ensayo académico escrito con un lápiz y un papel? Personalmente, yo hace muchos días, no quiero decir años, no tomo nota con un esfero y un papel, porque nosotros pues estamos todo el día o utilizando el computador o estamos utilizando el celular. Entonces, esto es una de las cosas que deberíamos pensar, cómo me siento yo más cómodo, utilizando un computador, utilizando un papel, cómo me siento yo más cómodo haciendo una entrevista uno a uno o simplemente utilizando el computador como un medio en donde yo grabo una respuesta que me hacen ante una situación hipotética. De pronto la respuesta más certera puede ser, la decisión está en el candidato para que conozca las dos pruebas y de acuerdo cómo se sienta realmente con cualquiera de las dos, presente la prueba que le va a dar mejores resultados al candidato. perfecto. Estuve limpiando el chat en algunas cosas y un tema que limpié bastante, si les puedes compartir los links, perdón, de los sitios que mostraste para aprender inglés. Ok. Entonces, Mientras, mientras bueno, tanto, te eh, voy, dale. mientras nos encuentro, por favor, utilicemos la inteligencia artificial. Eso es, yo soy atleta, entonces yo hago mis entrenamientos con inteligencia artificial. Entonces, obviamente
La idea no es reemplazarnos, la idea no es quedarnos obsoletos, sino la idea es obviamente poder utilizar las herramientas que están disponibles a favor nuestro. Entonces, hoy en día la inteligencia artificial juega un papel muy importante en la enseñanza. No porque vamos a todos a mudarnos ahora y nada más vamos a aprender a través de la inteligencia artificial, no, pero pues sí es muy recomendable utilizarla. Entonces, ya les comparto aquí la página. Bueno, y yo creo que aquí añado un consejo a lo que mencionabas de utilizar la inteligencia artificial, pero también mi recomendación es primero escriban en inglés y después díganle a la inteligencia artificial que les corrija y les ayude a identificar cuáles son sus errores gramaticales. Hemos visto que mucha gente se está yendo por lo fácil, que es escribir en español y decirle a chat que traduzca. Así no funciona y así no van a poder aprender bien. No, no, no. No, eso que tú acabas de mencionar es muy importante, muchas gracias. Y eso no solamente lo dices tú desde tu posición, sino lo digo yo como docente, como investigador, como estudiante. Son herramientas, no es que ella nos vaya a hacer la tarea. No, son herramientas, de lo contrario yo ni siquiera lo mencionaría. Jair, no sé si nos puedas ayudar a poner los enlaces en el chat, que es lo que nos están ¿Ok? pidiendo, que Ah, si ok, los perfecto. podemos Entonces poner déjame en ya el los chat. copio, los pego y los corto en el chat. Y mientras tanto, te voy haciendo la introducción a la siguiente pregunta, que era la que yo te iba a hacer porque es una pregunta súper frecuente que nos hacen los estudiantes. Y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo se puede decir que alguien masteriza o maneja el inglés? Esta pregunta me encanta. Yo les dije en mi intervención que llevaba más de la mitad de mi vida aprendiendo inglés. Mentira, llevo más de la mitad de mi vida aprendiendo inglés. Llevo 30 años aprendiendo inglés. Entonces, una vez más, el primer punto al que yo hacía referencia con cuál es el objetivo que yo tengo para aprender inglés. Em, Eso tiene que estar muy claro porque es que eso, la misma pregunta es tan ambigua y tan grande que uno podría llegar a pensar que aprender inglés es hablar inglés, escribir inglés, entender inglés al mismo nivel de lo que yo hago competentemente en español. Y ese es uno de los conceptos más antiguos que hay de bilingüismo, que es ser competente en ambas lenguas al mismo nivel. Y esto está muy reevaluado ya hoy en día. Em, si uno pudiera decir, yo me atrevo a decir que una persona puede ser competente en inglés en un campo específico en 2 años. Esto quiere decir que puede ser un profesional si se sienta, si se pone a trabajar juicioso con 2 años de estudio, puede llegar a un nivel B2. Y también pues depende de la necesidad. Yo he visto casos de gente que son sorprendentes porque son de estas personas que le dicen, mire, necesita presentarse en un año y le vamos a dar beca, casa, carro y se va a venir aquí a trabajar en este entorno monolingüe en inglés. Y realmente no solamente una persona, sino toda la familia le trabaja eso y lo sacan en menos de un año. Entonces yo creo que también es la necesidad, pero igual. Todos aprendemos diferentes, somos unas personas somos unos sujetos diferentes, entonces no me atrevería a decir que la regla general es de 9 meses, 60 horas por curso. No, no, no. Bueno, voy a dejar que pongas los links en el chat antes de hacerte la siguiente pregunta porque nuevamente me piden que por favor Que compartamos los no se enlaces. vaya a ir. Ya, ahí están. Perfecto, entonces voy a hacerte la siguiente pregunta que están haciendo mucho sobre el TOEFL y el IELTS. Entonces, no sé si pudieras mencionar algunas diferencias sobre los exámenes y contestarles también si recomiendas uno o no. O el otro. Yo los recomiendo los dos. Yo no puedo, no puedo decir que no. Son dos exámenes que tienen una validez similar. Son aceptados en muchos sitios. TOEFL es aceptado en 13.000 universidades en 180 países. Sobre IELTS creo que la validez es algo menor. Estamos hablando como de un 60% de menor aceptación o validez en el mundo.
Em, la primera diferencia, la entrevista. Em, IELTS tiene una entrevista uno a uno, y pues a mucha gente le resuena, a mucha gente no le parece tener una entrevista uno a uno. em, Mientras que TOEFL es así tal cual, este mismo ejercicio que estamos haciendo, así es el ejercicio que se hace en la sección oral del examen de TOEFL IBT. ¿Qué otra diferencia hay? El examen de TOEFL dura máximo 2 horas. El examen de IELTS es algo más extenso y hay que hacer la sección de lectura, escritura y escucha en una parte y después se hace la entrevista. Esto pues lo hace un poco más largo. El examen de TOEFL se puede presentar miércoles, viernes, sábado, en la mañana o en la tarde. En Colombia hay 46 centros administrativos que prácticamente pues le permiten a uno presentar el examen en cualquier momento, pero no procrastinemos. Entonces no lo dejen para último momento. Mientras que el examen de IELTS necesitas una inscripción previa y pues tienes que ir a las fechas y a los sitios puntuales. Mm, ¿Qué otra diferencia hay? Nosotros lo que he tratado de reforzar el día de hoy, el examen de TOEFL evalúa el inglés como lengua extranjera, entonces no esperan que tú hables únicamente como británico o americano, sino como una persona que habla eh, inglés como lengua extranjera, entonces podemos combinar las dos variables más representativas del inglés que uno puede escuchar, que son las del inglés americano y del inglés británico o europeo, o australiano, no sé, es que ese tema es súper espinoso. Em, ¿Qué otra diferencia puede haber? En la sección oral del examen de TOEFL la evalúan 4 personas diferentes. La sección oral del examen de IELTS la evalúa una persona que está, pues, que es quien te hace la entrevista. Y algo muy distinto es que las personas que evalúan el examen de TOEFL no tienen acceso a la información personal del candidato. Entonces no sabemos cómo se llama, ni de dónde es, ni por qué está presentando el examen, ni en dónde lo está presentando. Entonces yo creo que esto también es una gran diferencia que se puede nombrar. Tengo dos preguntas súper interesantes. Una la hace Astrid Giraldo y dice, ¿cuál es el área del examen oficial de inglés en donde los estudiantes muestran más falencias para tenerlo presente y poder reforzarlo antes de presentar el examen? Mm, Esa es, mira que nosotros trabajamos en Colombia más de 200 instituciones aceptan el uso de TOEFL y ellos reciben los resultados de sus estudiantes. Hay una base de datos en donde ellos reciben los resultados de los estudiantes y colegio a colegio, año a año, esto cambia. Entonces hay una promoción que les va muy bien en un área y luego ya el otro no. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Visiten la página oficial de TOEFL, em, ets.org, ets.org, ya se las comparto acá en la, mm, en el chat, y allí van a encontrar ustedes un, una sección que se llama Test Ready. Allí van a encontrar un plan de estudio gratuito que les ofrece 3 simulacros. Entonces allí van a encontrar como toda la práctica, además de la teoría, para que ustedes sepan en cuál ustedes son fuertes y en cuál ustedes mismos, cada uno, son débiles y deberían trabajar. Y les boto el dato de una vez. En esta aplicación van a poder generar su propio plan de estudio acompañados por una inteligencia artificial que les va a diseñar su plan de estudio máximo de 8 semanas y les va a decir lo que tú me acabas de decir, enfatizar en la que uno cree que está flojo y pues las otras les va a presentar allí las posibilidades de un trabajo
para que no lo vayan a descuidar, pero pues tampoco para enfatizar más sobre los que ya tenemos el interés en mejorar. Bueno, Andrés Barbosa tiene también una pregunta similar a la anterior y él dice, he estado haciendo exámenes de prácticas para el TOEFL y me quedo corto de tiempo cuando debo hacer el ensayo. ¿Cómo hago para reducir el tiempo que gasto y aún así tener un buen ensayo? Súper. Una recomendación que les hago a todos, no solamente al señor Barbosa, sino a todos, miren las rúbricas. Entren a TOEFL, entren a los exámenes y miren las rúbricas. Las rúbricas son, yo digo, las reglas del juego. Allí les dicen qué les van a evaluar, cómo los van a evaluar. Y hay ejemplos de lo que sería un escrito de un nivel 5, de un nivel más alto. Entonces lo que hay que tener en cuenta es la estructura que nos están solicitando. En el ensayo de TOEFL se piden 5 párrafos y estos 5 párrafos deben tener la estructura de un ensayo, una introducción, 3 párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión, considerando que un párrafo debe tener entre 6 y 7 ideas completas, oraciones, no frases. Entonces, digamos que matemáticamente o estructuralmente, si tú tienes eso claro, ya sabes a qué apuntarle. Em, Siempre piden que compares, resumas o contrastes la información del audio con la información de la lectura. Sé lo más puntual posible. Menos siempre es más. Mm, no hay la necesidad de utilizar ese lenguaje florido. Con un lenguaje básico y con unas estructuras claras, tú puedes demostrar que entendiste cuál era la tarea y que diste cuenta de lo que te estaban pidiendo. Bueno, aquí hay una pregunta en la que nos dicen que quieren saber qué opinas del examen Duolingo, ya que algunas universidades, después de pandemia sobre todo, empezaron a aceptar Duolingo. Uy, es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil porque lo que tú decías, las instituciones lo empezaron a aceptar durante pandemia, porque en pandemia el único examen que se podía presentar desde la casa era TOEFL IBT. Em, y luego salió este examen que vale, creo que es el 10% de lo que vale un examen. Hay high stakes exams que son TOEFL y IELTS, que son exámenes que son aceptados, tienen una aceptación altísima y digamos que estos dos exámenes gozan del privilegio de tener una aceptación muy alta. Ante la aparición de Duolingo con estos costos tan reducidos, pues digamos que fue una alternativa en su momento muy viable para todas las personas. Hoy en día, conozco muchas instituciones que están tratando de sacarlo de los documentos oficiales institucionales para no aceptarlo más. Em, no entra dentro de los high stakes exams, entonces no podría yo compararlo ni con TOEFL ni con IELTS. Es otro examen muy distinto que lo reciben. Y pues ya cada institución, obviamente en su autonomía, goza de aceptarlo o no. Sería, pues, es importante que cada uno de nosotros le pregunte a la institución si acepta esos, qué exámenes acepta, para que pues asimismo uno se mueva en ese escenario. Mm, Profesionalmente lo que yo recomiendo es apuntarle a los otros 12, a TOEFL o IELTS. Estos exámenes tienen una validez, uno va a la fija prácticamente. Mientras que con otros exámenes, lo que hemos entendido es que uno termina presentando ese examen y después, ese o cualquier otro examen, y después hay que presentar TOEFL o IELTS.
Entonces, mi madre diría que lo barato sale caro. Bueno, ya tenemos que llegar a nuestra hora final y antes de despedirnos hay dos cosas que te voy a pedir. Una es, creo que es importante que les cuentes el contexto de en qué forma se puede presentar el IBT y qué tipos de TOEFL hay, de exámenes TOEFL hay y cuál es el que toma un estudiante que va a hacer un posgrado en el exterior. O sea, te hice como tres preguntas en una. Bueno, les compartí ahí nuevamente mi correo electrónico en el chat box. En ETS hay una familia que se llama TOEFL, la familia TOEFL, son 5 exámenes. Hay TOEFL Primary, que es para niños, hay TOEFL Junior, que es para adolescentes, hay TOEFL ITP, que es un examen institucional, está TOEFL TOEIC, que es un examen corporativo que evalúa 2 habilidades, y está TOEFL IBT. TOEFL IBT es el examen que tiene la mayor validez hoy en día frente a cualquier examen internacional. Una vez más, es aceptado en 13.000 instituciones en 180 países. Aquí en Colombia es aceptado por todas las universidades que están asociadas a SCUN y por varias asociaciones de colegios internacionales y bilingües. Con ese resultado de TOEFL IBT, uno puede suplir todos los otros resultados de cualquier examen y simplemente lo presenta, se homologa, se validan los requisitos en cuanto a lengua en inglés se refiere, y esos créditos que uno pudiera tomar en inglés los puede uno transferir a cualquier otra lengua. Las modalidades de TOEFL IBT, hay 2 modalidades. Durante pandemia teníamos 3. Estaba el Paper Edition, Home Edition y la administración, el examen desde un centro administrador. Hoy en día nada más ofrecemos Home Edition y la posibilidad de presentarlo desde un centro administrador. El Home Edition yo lo recomiendo para las personas que tienen la seguridad de contar con un computador que tiene software legal y que tienen una conexión a Internet absolutamente estable. De ahí, tener un sitio muy parecido a en donde yo estoy. Estoy en mi estudio, tengo la puerta cerrada, no hay absolutamente ninguna interrupción. Les cuento que me iban a traer tinto y yo dije, no, 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 por favor. Em, Más o menos esas son las condiciones para presentar el examen Home Edition. Y la opción que nosotros recomendamos, y es la opción que es aceptada por las 13.000 universidades, es presentarlo desde un centro administrador. Em, lo que les decía, se ofrece miércoles, viernes y sábado, en la mañana y en la tarde. El examen dura menos de 2 horas y cuando ustedes se van a registrar, pueden registrarse hasta con 6 meses de antelación. No procrastinen, no porque no lo pueden hacer. De hecho, ustedes si quieren, se inscriben hoy y pueden presentar el examen, hoy es martes, lo pueden presentar mañana, pero pues hay un costo adicional de $49. Si ustedes se registran dentro de los 7 días antes al examen, les van a cobrar un adicional, pero pues no hay necesidad de hacerlo. Toda la información, si quieren, por favor me escriben y yo les envío toda la información así súper desglosada. O visiten la página oficial de TOEFL, ets.org. Allí encuentran absolutamente todo, encuentran material gratuito de preparación, todo lo que ustedes necesiten. En conclusión, TOEFL IBT en la versión administrada desde un centro administrador, ustedes pueden tener ahí la posibilidad. Y lo otro, antes de comprar el examen, si quieren me escriben y yo les hago el 10% de descuento, ya que ustedes se están postulando a través de Colfuturo. Bueno, y ya que mencionaste eso, vamos al espacio de las cuñas. Y lo que estás mencionando es súper importante porque el próximo jueves tenemos nuestra última sesión en preparación a la convocatoria y vamos a hablar sobre el presupuesto y sobre la plata y cómo financiar este proyecto. Vamos a hablar de mitos de becas y obviamente hay que ahorrar lo máximo posible. Entonces, lo que quiero que les cuentes es no solamente el que estamos trabajando con Colfuturo, que nos adelantemos un poco y también les cuentes el descuento tan generoso que hay para quienes van a ir a estudiar en Australia. No, yo creo, ahí sí, antes de que yo lo diga, asegúrense que ustedes pueden ir a Australia. Em, Nosotros hace 2 semanas en ETS, en TOEFL, lanzamos una campaña en Colombia
para las personas que se van a postular a estudiar en las universidades de Australia, el costo del examen de TOEFL está en $159. En vez del costo normal, que es de 240, queda en $180 con impuestos. Entonces, igualmente, si ustedes se van a postular para Australia, por favor me escriben. Yo les comparto el enlace, el link en donde ustedes van a poder comprar el examen que únicamente les sirve para postularse para universidades en Australia. Y ahí lo que menciona Jair es súper importante. Aquí no se nos puede salir el lado vivo colombiano. Dentro de eso, pues obviamente van a validar. Ustedes solo van a poder, si mal no estoy, me corriges, enviar los resultados a universidades australianas. Entonces, esa es la forma en la que obviamente ITS se asegura de que las personas van a estudiar en este país. Entonces, Jair, la última recomendación, el cierre de oro para que todos nuestros participantes mejoren su nivel de inglés y sean exitosos en sus resultados de los exámenes. No nos creamos otros que no somos. No pretendamos hablar en un inglés así que, ay, que es que cuando hablan yo no entiendo. Tranquilo, todos tenemos nuestras taras, todos tenemos nuestros acentos. Em, lo más importante no es el nivel de inglés, sino son sus ideas. Y por sus ideas, ustedes pueden brillar realmente en inglés. Entonces, em, hay una frase que se las voy a dejar ahí de cierre. Espero que todos la entiendan. Es un jazz chant que yo me aprendí hace algunos veintitantos años. Her English is perfect. She speaks very well. When she speaks in English, you really can tell that she's a native from the USA. She's got only one problem. She has nothing to say. Y nosotros no somos así. Nosotros tenemos muchas cosas que decir. A pesar de, muchas veces nos dicen, ay, your English is not very well. Bueno, me quiero excusar con todas las personas a quienes no les pude responder sus preguntas en el chat. Sin embargo, les cuento que yo conozco a Jair hace muchísimos años y es un hombre súper generoso en su conocimiento, en todo lo que tiene que ver con este proceso de aprendizaje. Entonces, escríbanle, él con seguridad les va a contestar y aprovechen todos estos beneficios que Jair nos ha ayudado a conseguir para beneficiarios de Colfuturo y candidatos a nuestra convocatoria. Les deseamos una feliz noche para todos y muchas gracias por su tiempo y su atención. Éxitos.